atendiendo a la solicitud del equipo de Todo por Amor de las hermanas Carmelitas Teresas de San José, voy a comentar un libro que puede ser de interés para todos los jóvenes que nos siguen en las redes sociales. El libro es la exhortación apostólica Christus Vivit, Cristo vive en español. Me parece interesante comentar esta exhortación, que es una carta escrita con mucho cariño por el Papa Francisco, de manera especial para los jóvenes, y como él mismo lo expresa, también va dirigida a todo el pueblo de Dios. La carta Cristo vive fue promulgada con fecha 25 de marzo de 2019, después de haberse realizado el Sínodo de los Obispos con el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El Papa Francisco, inspirado en la riqueza de las reflexiones y diálogos del Sínodo de la Juventud, no tiene el ánimo de recoger todos los aportes de los jóvenes, sino de asumir en la redacción de la carta las propuestas que le parecieron más significativas. Es más, encuentra que las aportaciones de los jóvenes no creyentes también le han planteado nuevas preguntas. El Papa quiere dirigir unas palabras a cada uno de los jóvenes cristianos, y esas palabras son: Él vive y te quiere vivo. Esta carta recuerda a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios algunas convicciones de nuestra fe. Alienta a crecer en santidad. Alienta en el compromiso con la propia vocación. La carta está constituida por 9 capítulos. El primer capítulo, titulado ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes?, ilumina la etapa de la juventud, caracterizando desde algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento la figura de algunos jóvenes. Entre ellos habla acerca de José, de Gedeón, de Samuel, el rey David, Salomón, Ruth, y en el Nuevo Testamento recoge la figura de el hijo joven del Padre misericordioso, el joven rico, las jóvenes prudentes y las jóvenes insensatas, el hijo muerto de la viuda y por supuesto a Jesús, el Hijo de Dios, el eternamente joven. El segundo capítulo está dedicado a Jesucristo siempre joven. En este capítulo se describe a Jesús como el joven entre los jóvenes, para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. La invitación es que los jóvenes vayan tomando conciencia de que Jesús dio su vida en una etapa que hoy se define como la del joven adulto, y cómo en plena juventud comenzó su misión pública. Muestra la forma como Jesús se fue preparando para cumplir con el proyecto del Padre. Deja ver de qué forma desarrollaba su relación con José y María, sus padres, llevando a los jóvenes a que Jesús se convierta en la inspiración de sus vidas y de sus búsquedas. Les indica que todos pueden reconocer muchas notas de su corazón en Jesús, resaltando en él las siguientes características: una confianza incondicional en el Padre. Cuidó de la amistad con sus discípulos y en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más débiles, pobres, enfermos y pecadores, excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado. Sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión. Dirigió su mirada al futuro, abandonándose en las manos seguras del Padre y la fuerza del Espíritu.
Quienes se atrevan a leer esta hermosa carta en el numeral 32 podrán encontrar cuál es la verdadera juventud de los resucitados. En este capítulo también profundiza en el modo en que la Iglesia, aun siendo muy mayor, es decir, que tiene tantos años, también tiene la posibilidad de permanecer joven, y para ello necesita que los jóvenes le cuestionen y le impulsen. Me ha parecido hermoso poder constatar que nuestra Iglesia no se maquilla ni se hace cirugías. Su belleza y juventud se mantienen en la medida en que vive con humildad, asumiendo su pecado y sus errores. En este capítulo, María ocupa un espacio especial y resalta en ella el modo como su juventud se fortaleció en el sí que pronunció al ángel cuando éste le comunicó la misión que Dios tenía sobre ella. Asumió en ese sí, María, la difícil misión que le había dado Dios y las complicaciones que vendrían con ese asumir esa misión. La carta en este capítulo dedica un espacio para resaltar la figura de jóvenes que han sido santos y entre ellos pues destaca a San Sebastián, a San Francisco de Asís, a Santa Juana de Arco, Santo Domingo Sabio y a Santa Teresita del Niño Jesús, entre otros. En el tercer capítulo, titulado Ustedes son la hora de Dios, el Papa deja claro que los jóvenes no son el futuro del mundo. Él está convencido de que los jóvenes son el ahora de Dios. En primer lugar, reconoce que los fieles en la Iglesia no siempre tienen las actitudes de Jesús y exhorta a que como guías de los jóvenes encontremos la pequeña llama que continúa ardiendo, que tengamos la capacidad de encontrar caminos donde otros ven solo murallas y la habilidad de reconocer posibilidades donde otros ven solamente peligros. Por otra parte, señala el Papa que el sínodo constató que existe pluralidad de mundos juveniles y que la franja de edad considerada, que fue la franja que va entre los 16 y 29 años, no representa un mundo homogéneo, sino que está compuesta por grupos que viven situaciones peculiares. Contextualiza la realidad de los jóvenes que viven en contextos de guerra, violencia, ideologizados, utilizados, marginados, en exclusión social por razones religiosas, étnicas o económicas. Describe realidades que forman parte de la vida de los jóvenes como los fracasos, los recuerdos tristes, las heridas de las derrotas de la propia historia, de los deseos frustrados, y lleva a confiar en que todas estas realidades están presentes en Jesús. Se reconoce en los jóvenes un deseo de Dios, un sueño de fraternidad, un deseo de desarrollar las capacidades que hay en ellos, la gran necesidad de comunicar, el deseo de una vida diferente. El Papa acoge textualmente del sínodo 3 temas de suma importancia de manera textual. El ambiente digital, los migrantes como paradigma de nuestro tiempo y poner fin a todo tipo de abusos. Concluye presentando en este capítulo con esperanza que existe una buena noticia que se nos regaló en el día de la resurrección, que todas las situaciones oscuras o dolorosas tienen una salida, y presenta a Carlos Cuti como modelo del joven que fue capaz de usar las nuevas técnicas de la comunicación para transmitir el Evangelio, para comunicar valores y belleza.
Pide a todos los jóvenes que no se dejen robar la esperanza y la alegría, que se mantengan unidos, porque esto es lo que les da la fuerza, que les entusiasma y los lanza hacia los demás. En el cuarto capítulo, titulado El gran anuncio para todos los jóvenes, el Papa Francisco les anuncia algo muy importante, que es lo primero y nunca deberían callar. Un anuncio que incluye tres grandes verdades: que Dios es amor, que Cristo te salva y Él vive. Fundamentado en la palabra de Dios y con insistencia, quiere que cada joven experimente que es profundamente amado por Dios y que en Jesús su Hijo Jesucristo es salvado. Recuerda también que Jesucristo sigue vivo, que no es un recuerdo del pasado, que está vivo en la vida de cada uno y en cada momento. El Papa te hace un llamado a ti, joven, a valorar con el corazón la belleza de este anuncio que te hace, a entrar en amistad con Cristo, que te da un nuevo horizonte a la vida, a descubrir en el Espíritu Santo el manantial de la mejor juventud. Y aquí podríamos reflexionar. ¿Qué experimentas en tu interior al darte cuenta que el Papa Francisco ha escrito una carta dirigida de manera especial a los jóvenes? ¿A qué te mueve lo que has escuchado en cada uno de los primeros 4 capítulos de esta carta? ¿Sabías que historias de jóvenes en la Biblia, en la historia y en el presente pueden inspirar tu propia vida? ¿Qué te parece el anuncio que hace él a los jóvenes de las tres verdades? Dios es amor, Cristo te salva y Él vive. Quiero ahora que volvamos a recordar cuál es el objetivo que tiene la carta dirigida a los jóvenes de parte del Papa. Él quiere que cada uno de ustedes experimente que Él vive y te quiere vivo. Cuando se habla de Él vive, está refiriéndose a Jesús. Jesús vive y te quiere vivo. Vamos a continuar entonces con los capítulos restantes de esta carta. El capítulo quinto hace referencia a los caminos de juventud. En este capítulo, el Papa caracteriza los senderos de los jóvenes de 7 maneras: tiempo de sueños y de elecciones, las ganas de vivir y de experimentar, en amistad con Cristo, el crecimiento y la maduración, sendas de fraternidad, jóvenes comprometidos, misioneros valientes. Estas sendas son expuestas con un talante lleno de esperanza y respondiendo a una pregunta: ¿cómo se vive la juventud cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio? Es sugerente la invitación que hace a los jóvenes de proyectarse hacia adelante sin cortar sus raíces, a construir su autonomía, pero no en solitario. Podrían preguntarse de qué forma ven su juventud. ¿Es un tiempo de suspenso o de toma de decisiones? El Papa define que existen dos amenazas en contra de los sueños. La primera, el lamento, y la segunda, la resignación. Estas dos amenazas conducen a los jóvenes por sendas equivocadas. Quiero compartir con ustedes 3 frases potentes que hay en este capítulo y que revitalizan la vida de los jóvenes. La primera: aún si te equivocas,
siempre podrás levantar la cabeza y volver a empezar, porque nadie tiene derecho a robarte la esperanza. La segunda, vivan, entréguense a lo mejor de la vida, abran la puerta de la jaula y salgan a volar. Por favor, no se jubilen antes de tiempo. Mientras luchas para dar forma a tus sueños, vive plenamente el hoy. Entrégalo todo y llena de amor cada momento, porque es verdad que este día de tu juventud puede ser el último, y entonces vale la pena vivirlo con todas las ganas y con toda la profundidad posible. El Papa pide a cada joven que sea él mismo y no una fotocopia de otros. Propone a los jóvenes ir más allá, a los grupos de amigos y construir la amistad social, buscar el bien común. Les insta a ser luchadores del bien común. Y también les pide que sean capaces de ir contracorriente y sepan compartir a Jesús, comunicar la fe que Él les regaló. Jesús los quiere como sus instrumentos para derramar luz y esperanza, porque quiere contar con su valentía, frescura y entusiasmo. De tal forma que así podemos ir al sexto capítulo, Jóvenes con Raíces. En este capítulo, el Papa, desde estos 4 apartados, que no te arranquen de la tierra, tu relación con los ancianos, sueños y visiones, arriesgar juntos, alerta sobre 3 maneras que pueden llevar a la manipulación de los jóvenes. Ellas son la ignorancia de la historia, el creer que lo que no tiene rasgos de juventud es detestable y caduco, y la vivencia de una espiritualidad sin Dios. El Papa les hace un llamado a distinguir entre la alegría de la juventud y el falso culto de la juventud, para que no se dejen manipular. Propone a los mayores que es preciso ayudar a los jóvenes a descubrir la riqueza viva del pasado, haciendo memoria y sirviéndose de éste para las propias decisiones y posibilidades. Dice que esto es un verdadero acto de amor hacia ellos en vista de su crecimiento y de las decisiones que deberán tomar. Es muy importante que los jóvenes se pregunten y respondan si conocen los sueños que les heredaron sus abuelos. Dice que es lindo encontrar entre lo que nuestros padres conservaron algún recuerdo que nos permite imaginar lo que soñaron para nosotros nuestros abuelos y abuelas. Invita a que la caminada se haga de manera conjunta entre los jóvenes y los ancianos, para que arraigados en lo fundamental puedan responder a los nuevos desafíos. En el séptimo capítulo nos habla de la pastoral de los jóvenes. Y entonces, en esta experiencia, el Papa propone a los jóvenes y a la Iglesia una pastoral sinodal, es decir, que se camine conjuntamente desde 2 líneas de acción: la búsqueda, la convocatoria, el llamado que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia del Señor. En esta línea, el Papa confía en que sean los mismos jóvenes los que encuentren esos caminos atractivos de convocatoria. Y la otra línea de acción, el crecimiento, el desarrollo de un camino de maduración de los que ya han hecho esa experiencia. Todo plan de pastoral debe contener los siguientes lineamientos en la línea de la juventud: crecer en fraternidad, vivir como hermanos, ayudarse mutuamente, crear comunidad, servir a los demás y estar cerca de los pobres.
Ante las realidades que viven los jóvenes, es preciso crear hogar, casas de comunión, acondicionar lugares donde los jóvenes puedan entrar y salir con libertad y con confianza al encuentro de otros jóvenes, tanto en los momentos de sufrimiento o de aburrimiento, como cuando desean celebrar sus alegrías. Urge la creación de redes y la opción por los últimos, como también la necesidad de integrar los saberes, el corazón y las manos. Es muy importante la integración entre la formación espiritual y la cultura para proteger la sabiduría. El octavo capítulo nos habla de la vocación, y esta vocación entendida como un llamado a la amistad con Él, que el ser del joven sea un ser para los demás, que el amor y la familia también tengan su sitio en la vida de ellos, al igual que el trabajo, y las vocaciones a una consagración especial también tengan un puesto en el corazón de los jóvenes. Lo que quiere Jesús de cada joven es ante todo tu amistad. Dios nos regala la invitación a formar parte de una historia de amor que entreteje con nuestras historias. El ser para los demás es una vocación misionera. El Papa invita a los jóvenes a desarrollar su ser misión en esta tierra, porque para eso han venido a este mundo. Nos recuerda que la vocación de cada persona, tu vocación, no consiste en los trabajos que tengas que hacer, aunque se expresa en ellos. Es algo más. Es un camino que orienta muchos esfuerzos y muchas acciones en una dirección de servicio. Y podremos hacernos una pregunta. ¿En nuestra vida cuidamos de nuestro rumbo como lo hace el piloto de un barco? En principio, una persona piensa en desarrollar su vocación en el matrimonio y en el trabajo. Para ello es necesario prepararse bien. También hay una vocación de consagración especial, como lo son el sacerdocio, la vida consagrada y otras formas de consagración. Es importante que el joven también incluya este tipo de vocación en sus opciones. Es posible que si crees que tienes vocación a una de estas opciones y sigues el llamado de Dios, eso será lo que te hará pleno. Y por último, el noveno capítulo habla acerca de el discernimiento. Y en el marco del discernimiento se sitúa la formación de la conciencia, que permite que ésta crezca en hondura y en fidelidad a Dios. Formar la conciencia es camino de toda una vida, en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar. Esta formación implica dejarse transformar por Cristo, reconocer el pecado y reconocer la obra de Dios en la propia experiencia. Y el Papa nos deja unas preguntas que van profundizándose poco a poco. El primer grupo de preguntas para el discernimiento sería: ¿me conozco a mí mismo más allá de las apariencias y sensaciones? ¿Conozco lo que me alegra y lo que me entristece? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Otras preguntas un poco más profundas. ¿Cómo puedo servir y ser más útil al mundo y a la iglesia? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? Y luego vienen estas otras dos preguntas que son un poco más realistas.
¿Tengo las capacidades necesarias para prestar ese servicio? ¿O podría adquirirlas y desarrollarlas? Una pauta importante es que estas preguntas se sitúan de cara a los otros, no de sí mismos, para que el discernimiento plantee la propia vida en referencia a los demás. Por último, el discernimiento de la propia vocación es el llamado de un amigo, Jesús. Y el Papa nos dice, quiero que sepan que cuando el Señor piensa en cada uno, en lo que desearía regalarle, piensa en él como su amigo personal. Los regalos de Dios son interactivos y para gozarlos hay que poner mucho en juego, hay que arriesgar. Cuando el Señor suscita una vocación, no solo piensa en lo que eres, sino en todo lo que junto a Él y los demás podrás llegar a ser. Y al final, Él manifiesta un deseo, y el deseo es este. Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Les animo pues a leer y reflexionar este regalo que el Papa Francisco les ha hecho. Dios los bendiga.